Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Argentina busca implementar 2 nuevas áreas marinas protegidas. Ambas se encuentran en el Congreso en distintas etapas de avance. Agujero Azul ya cuenta con media sanción y aguarda ser aprobada en el Senado. Por su parte, Frente Valdés aún no fue tratada en ninguna de las 2 cámaras. De concretarse ambos proyectos, el país pasaría a tener un 14% de mar protegido, en vistas de alcanzar la meta de resguardar al menos el 30% del océano para 2030. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Valentina Mayer, que es encargada de Sin Azul No Hay Verde en Puerto Madryn, que es una ONG para trabajar para proteger el mar argentino. Hola Valentina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, me alegro, gracias por estar acá. Para comenzar, Valentina, y para que nuestros oyentes sepan, ¿qué es un área marina protegida? Bueno, un área marina protegida es algo bastante novedoso en nuestro país. Se empezó a implementar hace, si no me equivoco, a partir del 2017, con la ley 27.037, que es la que permite la creación de áreas marinas protegidas. Sí. ¿Cómo funcionan? Funcionan igual que las áreas protegidas en tierra, ¿sí? Es el mismo sistema el que se encarga de su aplicación, que es el Sistema Federal de Áreas Protegidas, los parques nacionales que tanto conocemos en tierra, como puede ser el Parque Los Alerces o Cataratas del Iguazú u otros. Es lo mismo, pero marino, ¿sí? Sí. Lo que hacen es, buscan las áreas protegidas, lo que tienen es un objetivo de conservación, y acorde a los objetivos de conservación y cuál es el objetivo de creación de esa área, tienen distintas categorías. Son 6 categorías de conservación, que de la primera a la última se vuelven más permisivos. La primera es la más estricta y después vamos desglosando en las otras 6 categorías. Perfecto, Valentina. Y cuando yo comienzo en la introducción de la nota, te pregunto, hablamos de 2 áreas protegidas marinas. Vamos a contar primero qué es el agujero azul. Bárbaro. El agujero azul, primero en realidad me gustaría empezar contando, para entender un poco mejor, que nosotros hoy contamos con 2 áreas protegidas grandes, ¿sí? Que están al sur del país, sí, cerca de lo que sería la zona de Malvinas. Una es Namuncurá, sí, que es un área extensa que está bajo la categoría de conservación de Parque Nacional y tiene zonas de reserva estricta. Y la otra es el área marina protegida Yaganes, que está más para el sur de Tierra del Fuego, que esta es reserva estricta. Con estas áreas protegidas tenemos hoy un 7,8% del mar protegido. Esto hablando siempre de lo que es a través del mecanismo legal de áreas marinas. Después hay sectores costeros protegidos, pero no son bajo esta ley, que contempla, por ejemplo, todo lo que son las actividades pesqueras, la extracción de petróleo y demás en lo que es alta mar. Después, el agujero azul es un proyecto de creación de un área marina protegida en la milla 200, cerquita de la milla 200, que es esta milla que vemos tanto, que es muy atosigada por la pesca ilegal, ¿no? Está fuera de nuestra zona comercial exclusiva, económica exclusiva, que sería donde pescan los barcos nuestros, pero igualmente tenemos jurisdicción en lo que sería la parte del suelo, del ventos marino. Entonces, esta área marina lo que tiene de particular es que se plantea como un área bentónica, que como les comenté, el ventos sería el suelo del mar, se lo denomina ventos. Entonces, este área protegería todo lo que es el suelo marino, lo protege de actividades como la pesca de arrastre, por ejemplo, pero no así la columna de agua asociada. Sería solamente lo que se protege el sector del suelo, que es bastante novedoso porque las otras áreas marinas que tenemos hoy y mismo las que se pueden plantear para su creación son todas áreas que protegen tanto el suelo como la columna de agua asociada. Perfecto, Valentina. ¿Y de qué se trata el proyecto Frente Valdés? El proyecto Frente Valdés es el que está más avanzado, por así decirlo. Sí. Incluso se iba a presentar hoy acá en Madrid en el Ecocentro Pampa Azul, sí, pero se postergó la presentación. No sabemos muy bien por qué. Es un área protegida bajo la categoría de conservación 2,
es la categoría un poquito más permisiva, pero sigue siendo bastante estricta, Sí. que la única actividad económica que permitiría realizarse en esa zona sería el turismo. Después todo lo que es pesca de arrastre o distintos mecanismos de pesca, extracción de petróleo, oleoductos y demás, no están permitidos en esta zona. Tampoco minería submarina, por ejemplo. Pero la particularidad de las áreas protegidas bajo la categoría de Parque Nacional es que si el plan de manejo contemplase incluir la pesca bajo algún arte que lo permita, podría incluirse la pesca en esta zona. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto de que sea lo más estricta posible la regulación de esta zona. ¿Por qué? Porque es un parque que se está planteando en un área de riquísima biodiversidad, donde muchos animales migran, como por ejemplo pingüinos, o bueno, también hay bastante tránsito de ballenas, tenemos la ballena franca. Sí, Es una claro. zona, por ejemplo, en la que podemos ver orcas. Sería la parte de Península Valdés, la pancita que da como para el mar abierto, Sí, 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 que sí. ahí se pueden ver muchísimos animales. E incluso hay muchos estudios hechos sobre bycatch, que sería la pesca incidental por pesca de arrastre en esta zona, y hay bastantes casos de pesca incidental de un montón de especies súper importantes, como lo son, por ejemplo, los tiburones. En el mar argentino están súper vulnerables y es una zona que frecuentan bastante. Así que este área es súper importante, es un área de muchísima biodiversidad. Está buenísimo que se plantee, ojalá se pueda concretar de una vez y que cuando se plantee sea una zona que esté totalmente protegida de la pesca en todos sus aspectos. Sería lo más importante. Seguramente. ¿Y quiénes trabajan en pos de que estos proyectos se aprueben, Valentina? Bueno, todo Sí, lo que es la creación de las áreas protegidas depende del gobierno y depende hoy del Ministerio de Desarrollo Sostenible, ahí no me acuerdo, del Ministerio de Áreas Protegidas. Sí, creo que es Desarrollo Sostenible y Áreas sí. Protegidas. Pero bueno, básicamente trabajan en conjunto muchos actores interesados en la zona, ¿no? Así como en tierra, de repente podemos estar trabajando con sectores ganaderos, con los terratenientes y demás. Bueno, en el mar entra mucho en juego la negociación con los sectores interesados en la conservación, que sería el sector científico. El CONICET tiene mucha importancia porque realizan un montón de investigaciones para saber qué biodiversidad hay, por qué hay que protegerla, cuáles son sus amenazas. En base a esto, la autoridad de aplicaciones es el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Las áreas marinas se crearían, como les comenté antes, bajo la Ley Nacional 27.037, y todo esto en una constante negociación también con el sector pesquero, que es el Claro. sector interesado en los recursos. Así que también a la hora de plantear las áreas, de determinar cuál va a ser su categoría, de hablar de planes de manejo y demás, es importante incluir a los sectores pesqueros también o a los sectores interesados en las zonas. Perfecto, Valentina. Y justo que me estabas hablando, ¿por qué es importante la creación de nuevas áreas marinas protegidas? Bueno, es importante porque, como sabemos, estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies. Necesitamos con urgencia empezar a proteger la biodiversidad porque nuestra fundación se dedica principalmente a la pesca, ¿no? Como una amenaza importante. Pero a esto hay que ponerlo en un contexto de cambio climático, en un contexto de que también se están presentando proyectos, por ejemplo, de creación de oleoductos. Entonces, hay muchas amenazas constantes a la biodiversidad y en mar es bastante intangible, es muy difícil de ver. Pero todos estos organismos que viven en el mar son muy vulnerables también a todo lo que son cambios climáticos y demás. Y el tema de la pesca de arrastre es un tema muy importante a tener en cuenta porque es un mecanismo no selectivo. Entonces, por ahí hay poblaciones que se pueden restaurar más rápido que Sí. otras, como por ejemplo podemos basarnos en las poblaciones de langostino. Con la pesca de arrastre nos estamos llevando, además, tiburones, que son especies muy vulnerables, longevas, con baja fecundidad, que les cuesta dejar descendencia, u otras especies como por ejemplo, no sé, delfines o distintos tipos de cetáceos, otros peces que no son de interés comercial y demás, estamos haciendo un desastre en el mar si seguimos practicando de esa forma. Seguro. Entonces,
es muy importante empezar a crear sectores donde se proteja la biodiversidad in situ. Y estos sectores tienen que ser grandes, tienen que ser extensos, porque si no, no sirve, ¿sí? No podemos proteger pedacitos que nos parece que son importantes, porque nosotros entendemos de fronteras legales, Sí, pero los animales, la naturaleza no lo no lo entienden. entienden, obvio, La obvio. Y naturaleza sí, migra, está en su sí, espacio, eso es total. súper importante. Que te quería decir para finalizar, ¿cómo puede las sociedades de su lugar luchar para frenar y revertir esta destrucción del mar argentino que hay? Bueno, hay muchos actores que hay que tener en cuenta. Ayer justo nos preguntaban en una publicación que hicimos cuál es el sentido, ¿no?, de crear polígonos en el mar que protejan la biodiversidad hacia afuera. Tenemos a los buques esperando para captar a estas especies, ¿no? Entonces, es muy importante que tener en cuenta que no podemos llenar el mar de áreas marinas protegidas, Ujú. aunque a mí me encantaría, obviamente, pero no podemos, no es factible. Entonces hay que empezar a trabajar en conjunto también con los otros actores que intervienen en el mar. Por ejemplo, todas estas áreas protegidas sería súper importante que estén conectadas por algo que se llaman corredores biológicos, que son Sí, espacios que permiten que las especies puedan migrar de un sector al otro, que pueda haber un intercambio de biodiversidad, intercambio de genética también para seguir apoyando la evolución de las especies, a que estas especies sean cada vez más aptas para subsistir. Entonces, estos corredores biológicos, ¿cómo se podrían formar, por ejemplo? Trabajando en conjunto con las áreas de veda pesquera de la industria. Entonces, se puede hacer un trabajo en conjunto desde lo que es conservación y lo que es los mecanismos de regulación pesqueras que ya existen hoy, que son las áreas de veda. Y después, ¿qué podemos hacer como sociedad? Yo siempre digo que todo cuenta, o sea, involucrarnos desde lo más chiquito, empezar a aprender, empezar a conocer un poco el mar, por qué es tan importante conservarlo, qué son las áreas protegidas. Es una herramienta que hoy tenemos, no es que tenemos que buscar en soluciones que no tenemos. Hoy tenemos una solución súper importante y efectiva con la que podemos contar. Entonces hay que empezar a exigirles a quienes les corresponde aprobarlas que se trabaje en pos de más áreas protegidas, porque no trae solamente un beneficio para la conservación del ecosistema, trae beneficios también económicos, porque entonces totalmente. estamos permitiendo que los recursos sean sostenibles en el tiempo y que por ende también se siga generando trabajo y que no Exacto. tengamos estos picos que solemos tener en la pesca, de récord de pesca, que un montón de gente trabaja, que se ingresan un montón de divisas y que de repente colapsa el recurso. Sí, Eso no nos sirve. Tenemos que tener que la economía también esté en conjunto con la conservación para que todo pueda ser sostenible a largo totalmente. plazo. Totalmente. La gente, si se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Nosotros tenemos nuestras páginas web que siempre Sí, están súper activas. sí. Sin Nuestro azul no hay Instagram verde, claro. también está el Facebook. Y Sí, después en la página web también tienen mail de contacto. perfecto. Bueno, Valentina, la verdad que te felicitamos por todo tu trabajo realizado y vamos a seguir en contacto para que nos estés contando los avances, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y desde ya decir que Sí, a nosotros nos encanta escuchar todas las propuestas. Cualquier idea, por más que piensen que sea chiquita, alguna foto que totalmente. sacaron, una limpieza de playa que quieren hacer, lo que sea. Hace poquito nos reunimos con unos chicos de Córdoba que estaban estudiando un tipo de ingeniería, que querían hacer un proyecto. Nos gusta escuchar, ayudar y apoyar todas las ideas porque estamos todos en una misma lucha, que es proteger la El mar Argentina naturaleza. y el mar, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Valentina, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, Hasta luego. adiós. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.